Si notes de horror transire. El espíritu de la presa, en Valle de Bravo. Era una tarde tranquila en Valle de Bravo, un pequeño rincón en el Estado de México conocido por su presa y los frondosos bosques que la rodean. Ese día, la calma usual del lugar se vio rota por una tragedia que conmocionó a todos. Resulta que un niño de 8 años llamado José Luis había desaparecido en las aguas de la presa. Según nos contaron las personas que estaban a su cargo, había ido de paseo escolar junto con sus compañeros y maestros. Cuando llegaron se vieron muy emocionados y en un grupo de unos 4 amigos, entre risas y juegos se acercaron a la orilla, fascinados por las aguas cristalinas que reflejaban el cielo. Entonces José Luis, como siempre inquieto y curioso, quiso aventurarse un poco más, tal vez recoger una piedra o ver más de cerca el agua o sentirla con sus manos. Decía el maestro que estaba a cargo, que solo desaparecieron por unos 5 minutos nada más, y en ese corto tiempo la tragedia sucedió. No están seguros de lo que pasó, sus amigos no vieron nada, solo escucharon aquel peculiar sonido de cuando algo cae en el agua, y cuando se dieron vuelta su amigo había desaparecido. Tal vez fue un paso en falso, un resbalón en el borde húmedo, y el agua lo atrapó, y para cuando sus amigos notaron su ausencia, ya era demasiado tarde. La noticia llegó al cuerpo de rescate casi enseguida, y salimos tan pronto estuvimos listos con nuestro equipo. Cuando llegamos al lugar indicado, creímos que no sería difícil dar con el cuerpo del pequeño, pero dudábamos mucho que aún estuviese con vida. Esto era porque, según nos comentaron sus compañeritos de escuela, él no sabía nadar, y para el momento que estuvimos ahí habían pasado aproximadamente 10 minutos, desde que el infante se había sumergido. Sin perder tiempo nos sumergimos y examinamos con nuestras linternas cada perímetro donde lógicamente debería estar el cuerpo del niño. Pero esto resultó ser una tarea inútil, ya que por más que expandimos nuestro radio de búsqueda, no lo encontramos. Era como si hubiera desaparecido, o la corriente se lo hubiese llevado. Sin embargo, esto no era posible, ya que la desembocadura estaba lejos de donde el menor fue visto por última vez. Ese día lo buscamos hasta muy entrada la noche, pero no tuvimos resultados, y tristemente dimos por terminada la búsqueda. Como era de esperarse, cuando salimos del agua, los padres del infante ya se encontraban en aquel lugar. Y al vernos salir sin su hijo, rompieron en un llanto desgarrador que me partió el alma. Los días pasaron y nosotros, el equipo de buceo de Protección Civil, no dejamos de buscarlo. Habíamos rastreado cada rincón de la presa, descendiendo una y otra vez a esas aguas frías y oscuras, pero José Luis seguía sin aparecer. Durante los 5 días siguientes que continuamos la búsqueda, los padres del niño, consumidos por la angustia, observaban desde la orilla cada movimiento y cada inmersión, con la esperanza de que en esa ocasión, sí lo encontraríamos. Por mi parte sentía en mis entrañas una presión, una mezcla de responsabilidad y dolor que nunca había experimentado con tal intensidad. Deben saber que Valle de Bravo es un lugar lleno de vida, con montañas que parecen abrazar la presa, y casas con tejados rojos que se asoman entre los árboles. Sin embargo, en esos días de búsqueda, el color del pueblo se desvaneció, pues la tragedia tiñó el paisaje de una tristeza profunda, afectando no solo a la familia del niño, sino a todos los que participábamos en la búsqueda. Las aguas que normalmente atraían a turistas y deportistas se convirtieron en un escenario de desesperanza y miedo, al pensar que la misma presa tenía oculto al niño y no quería soltarlo. El 5.º día de búsqueda fue especialmente difícil, el cansancio físico ya era abrumador, pero el desgaste emocional era lo que más nos pesaba. Habíamos cubierto cada metro del área donde José Luis había desaparecido, pero no había rastro de él. Sabíamos que las probabilidades de encontrarlo con vida se habían esfumado, y aunque lo entendíamos, no podíamos dejar de sentirnos impotentes. Fue entonces cuando la madre de José Luis llegó a la orilla. Tenía unas ojeras enormes de lo mucho que había llorado,
y en su mano derecha traía una concha de coco y en la izquierda una vela encendida. En este punto de la historia, puedo asegurarles que nunca había visto tanto dolor en una persona. Su rostro mostraba las marcas del sufrimiento, se podía sentir el dolor que brotaba de su corazón y qué decir de la tristeza que invadió todo el ambiente. Entonces, sin decir nada ni pedir permiso a nadie, colocó la concha con la vela en el agua, justo en el punto donde el río desembocaba en la presa. El equipo de rescate, sin saber qué hacer, observaba en silencio, respetando ese momento íntimo. Algunas personas que estaban reunidas ahí murmuraban oraciones, pero ya no pidiendo que el niño aparezca con bien, sino era todo lo contrario, rogaban que el pequeño pueda encontrar la paz eterna. José Luis, no quiero dejarte solo aquí, dijo en un instante la madre con su voz quebrada. Y mientras la concha flotaba lentamente sobre el agua, ella suplicaba al río, a las aguas que se habían llevado a su hijo, que se lo devolvieran. Era un ruego desgarrador, una petición hecha con toda la fe y el amor de una madre. Y aunque quise hablar y reconfortar a la mujer, no pude. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta, con una mezcla de impotencia y tristeza que se apoderó de mí. Desafortunadamente para los padres del menor, esa tarde casi noche, la búsqueda oficialmente había terminado. Los días habían pasado sin señales del niño, y aunque era difícil admitirlo, no había más que pudiéramos hacer. Pero entonces, algo inesperado ocurrió, algo que muchos podrían considerar un milagro. A lo lejos, un pescador que lanzaba su red en una parte más apartada de la presa, comenzó a gritar. El niño, el cuerpo del niño, está en el arrastre, lo tengo aquí conmigo. Sin perder tiempo, junto con mis compañeros nos subimos a nuestra pequeña lancha y aceleramos hacia donde estaba el pescador. El aire estaba cargado de tensión y mi corazón latía con fuerza, tratando de entender por qué nosotros, aún con todo el equipo adecuado, no pudimos encontrar al niño, pero el pescador con una simple red lo había logrado. Esta situación me parecía tan desconcertante, pero al mismo tiempo me hacía sentir un alivio extraño, al pensar que al menos la familia podría encontrar un cierre a su dolor. Al llegar, atónitos vimos el pequeño cuerpo atrapado en el arrastre de la red de aquel aterrado hombre. Parecía que el río, en su misteriosa naturaleza, había decidido devolver a José Luis a los brazos de su madre. Mientras lo subíamos a nuestra lancha, sentí una tristeza profunda y un extraño miedo hacia esas aguas, las que de alguna forma se conmovieron con las súplicas de una madre dolida. Habíamos logrado traer al niño de vuelta, es verdad, pero no había en ello ninguna sensación de victoria. Podría decirse que hasta nos sentíamos humillados por un ser que parece que jugó con nosotros mientras tratábamos de cumplir con nuestro trabajo. Minutos después, el momento más duro de mi trabajo llegó, cuando tuvimos que entregar el cuerpo a sus padres. Cuando su madre lo vio, lo abrazó con tanto amor y tanta delicadeza, como si aún estuviese vivo. Le susurraba palabras que solo él podría entender, palabras que tal vez eran sus formas favoritas de expresar su amor en casa, pues estaban cargadas de amor, de alivio y de un dolor que nunca podría desaparecer por completo. Luego de unos minutos, y aún con los ojos llenos de lágrimas, los padres nos agradecieron por la ayuda y se marcharon con intención de dar cristiana sepultura a su hijo lo más pronto posible. Mis compañeros y yo hicimos lo propio, y en mi interior, mientras me alejaba de la orilla con la presa de Valle de Bravo a mis espaldas, supe que esta experiencia y la duda de no saber qué pasó exactamente, me acompañarían para siempre, por el resto de mi vida. Esa fue mi historia, gracias por leer.